Hola, en primer lugar quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Si Previenes Ganas Vida, que es una iniciativa de la Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD, para la promoción de la salud relacionada en este caso con el cribado y la detección precoz del cáncer de colon. Soy José Díaz Tasende, soy médico especialista en aparato digestivo, trabajo en el Hospital Universitario 12 de Octubre y soy también director científico de ICADIC, el Instituto Clínico de Aparato Digestivo aquí en Madrid. Y quiero, en primer lugar, dar un cierto contexto sobre por qué es importante esta conversación de hoy. El cáncer de colon es ya en nuestro país el cáncer, la neoplasia maligna más frecuente cuando se consideran hombres y mujeres de forma conjunta. Y los datos oficiales dicen que en 2026 esperamos diagnosticar desafortunadamente en torno a unos 44.000 nuevos casos, de los que 30.000 aproximadamente corresponderán a cánceres de colon y unos 14.000 a cánceres de recto. Y esto es extraordinariamente importante si tomamos en cuenta que este tumor, cuya incidencia aumenta especialmente a partir de los 50 años, su pronóstico depende fundamentalmente del estadio en el momento del diagnóstico. Y aquellos cánceres que se diagnostican en un estadio localizado, es decir, que no se han diseminado fuera de la pared del colon, presentan unas altas tasas de curación superior para la mayoría de los estadios, en torno al 90%. Y por eso hoy queremos compartir este espacio con dos amigos, con Joaquín y Caloli, que en primer lugar, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, después de haber superado nuestro cáncer, que vamos a llamarlo maravilloso porque aquí estamos. Sí, igualmente, gracias a Dios todo ha salido bien y después de un proceso pues lo hemos superado y eso es lo importante al final. Fenomenal. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y quiero empezar, Joaquín, en tu caso, porque me cuentes un poco, porque si no he entendido mal, tu caso se diagnosticó en el contexto de un programa piloto en tu localidad, en Mallorca. Sí. Y cuéntame cómo fue esto, cómo te llegó esta invitación. Bueno, sí, pues mira, yo vivo en un pueblo, Artà de Mallorca, y de unos 8.000 habitantes, y ahí en 2018 se hizo una prueba piloto del cribado de colon. Nos llegó una carta para mí, para mi mujer, y donde nos invitaban a ir a la farmacia y ahí recoger un kit, coger una muestra de heces, la metes en un tubito y llevarla al centro de salud. Mi mujer y yo decidimos pues participar en el programa porque es una cosa muy sencilla, no es doloroso ni trabajoso ni es muy fácil. Bueno, en mi caso lo hice y al cabo de unos días me llamaron por teléfono diciéndome que habían detectado sangre en heces. Muy bien. Entonces ya me dijo, mira, te van a llamar un digestivo y él ya te explicará lo que hay que hacer. Aquí hay un aspecto importante. En España tenemos la enorme suerte de que hoy en día, a pesar de que empezamos con cierto retraso, los programas de cribado están ya ampliamente distribuidos, están presentes en todas las comunidades autónomas. Hay unas ciertas diferencias en la metodología de cribado porque los programas administrativamente dependen de las comunidades autónomas, aunque están obligados, y así lo hacen, a seguir unas directrices nacionales que se marcan desde el Ministerio de Sanidad. Los programas de cribado actualmente en España están destinados, su población diana son los hombres y mujeres de entre 50 y 70 años de edad. Y es un programa, y esto es muy importante, dirigido a personas de lo que llamamos riesgo intermedio, es decir, todas aquellas personas cuyo único factor de riesgo es la edad. Existen otros factores de riesgo también para el cáncer colorectal, que son fundamentalmente los antecedentes familiares de cáncer y de otras neoplasias que puede tener uno en la familia, y también algunas enfermedades inflamatorias crónicas de larga evolución, especialmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por eso es muy importante, si uno tiene algún otro factor de riesgo,
que antes de atender el programa de cribado consulte con su médico de si el cribado es la mejor alternativa de prevención o si requiere alguna medida en concreta. En España, por normativa, los programas se hacen, como cuenta muy bien Joaquín, mediante un test de sangre oculta en heces, que es un test inmunológico, son anticuerpos dirigidos contra la hemoglobina humana y que por lo tanto detectan pequeñas cantidades de sangre que no son visibles al ojo humano. La mayoría de los cánceres y la mayoría de los pólipos, sobre todo los pólipos de mayor tamaño, pierden pequeñas cantidades de sangre que nosotros no vemos y el test puede detectar. ¿Y qué pasó, Joaquín, una vez que cuando te dieron esta noticia de que tu test era positivo? ¿Qué te explicaron que había que hacer? Bueno, entonces me mandan al digestivo. El digestivo, a ver, yo me asusté un poco, pero el digestivo me dice: no te preocupes, esto seguramente será que tienes algún pólipo, pero que no te preocupes. Yo ya le había consultado antes con el médico de cabecera y también me dijo lo mismo: no te preocupes, esto normalmente son pólipos. Entonces el digestivo me dice: te vamos a llamar para una colonoscopia y te daremos unos sobritos, una preparación para que el colon se quede bien limpio, para que la prueba salga bien. Efectivamente, me llaman para la colonoscopia. La colonoscopia es una cosa que no es dolorosa, no hay que asustarse. Antiguamente sé que se hacía en vivo, ahora pues no, ahora no te das cuenta, te duermen y no te enteras de nada. Lo que sí fue un poco violento para mí, que cuando se terminó la colonoscopia, que me desperté y me vestía, la enfermera me dice: espérate ahí un momento y ahora saldrá el doctor y te dirá lo que sea. Bueno, y lo primero que me dijo el doctor: mira, tienes un cáncer. Y esto a mí, no sé, yo no lo esperaba, y esto sí que fue un poco violento, porque además luego fuera me esperaba mi mujer, que me había acompañado. También había unos vecinos allí que habíamos coincidido que también le tenían que hacer la colonoscopia, y para mí era un poco violento salir y decirle a mi mujer: me han encontrado un cáncer. O sea, yo lo que hice, dije: bueno, mira, me han encontrado unos pólipos, pero hay uno que no está muy claro y me tienen que llamar para hacer un TAC y luego veremos a ver qué pasa. Y bueno, así solventé la papeleta de la salida de allí, y luego posteriormente ya se lo conté a mi mujer, y mi mujer: no te preocupes, esto vamos a salir, no te preocupes, y ella me dio mucho coraje. Y bueno, al final posteriormente me llamaron, me dijeron: bueno, vamos a hacer unas sesiones de quimio. Me explicaron en qué consistía la quimio, que eran 8 sesiones concretamente. Una sesión por vena cada 3 semanas y 10 pastillas cada día. Yo cada sesión de quimio me tomaba 140 pastillas. Esto quizás es lo más duro. Pero bueno, que se pasa, y sobre todo hay que echarle mucho coraje, no sentarse en un sofá. Y yo en todo momento intenté vivir mi día a día como lo hacía antes de saber nada. Y creo que esto me fue muy bien. Además, luego al cabo de unos años mi mujer también tuvo un cáncer de mama, y también le dije: mira, ves lo que yo hice, pues tú haces lo mismo. Ella tenía una tienda de ropa, a trabajar y a seguir tu día a día mientras se pueda, y no comerte la cabeza y sentada en un sofá a ver qué va a ser de mí. Totalmente. Y bueno, la experiencia al final pues ha salido bien. A mí me dieron de alta ya en el 2024 y actualmente estoy bien, gracias a Dios. Y en tu caso, Kaloli, que luego hablaremos más en profundidad de tu caso, pero ¿tu experiencia con la colonoscopia fue buena también, o tu percepción? Buenísima, porque realmente no te enteras de nada. La médico, la primera que me hace la primera colonoscopia y me atiende, fue maravillosa. No noté absolutamente nada, porque te sedan y es maravilloso. Incluso te dicen: piensa que estás en el paraíso viendo una playa en el Caribe. Bueno, nunca se me olvidará. Y al contrario que Joaquín, yo tuve a una doctora maravillosa que tuvo todo el tacto del mundo, por lo que me emocionó. No me dijo al principio que era un cáncer, sino
que había algo, que había que estudiar, y al final fui yo la que le pregunto, ¿de qué estamos hablando, doctora? De un cáncer. Y ahí se me ponen los pelos de punta y me emociona. Totalmente. Porque ahí sí lo reconoce, pero tuvo todo el tacto del mundo. Totalmente. De hecho, en vuestra historia hay muchos elementos de los que también los médicos tenemos que aprender, porque no es fácil nunca comunicar un diagnóstico de esto, pero efectivamente tenemos mucho que aprender todavía sobre cómo comunicarlo, y por eso vuestra experiencia es tan importante. Aquí, fijaos, la colonoscopia, hay países en los que el cribado se realiza directamente mediante colonoscopia, y sin embargo en nuestro país hace ya mucho tiempo se decidió seguir la normativa europea, y la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea siguen el mismo protocolo, en el que la colonoscopia no es el test de cribado, sino el test de confirmación, lo que llamamos. Es muy importante aquí que también entendamos todos que la positividad de un test de sangre oculta en heces no indica para nada que uno tiene un cáncer de colon. De hecho, una minoría de la gente, probablemente menor del 6-7% de las personas a las que tienen un test positivo y le hacemos la colonoscopia, encontramos un cáncer. En la mayoría de la gente encontramos pólipos adenomatosos o pólipos cerrados, que son los tumores benignos que predisponen al desarrollo del cáncer. Y por eso es tan importante la colonoscopia, porque es no solo una técnica de diagnóstico precoz, sino que cuando resecamos esos pólipos precancerosos disminuimos el riesgo de aparición de cáncer en el futuro. Como muy bien han contado Joaquín y Caloli, hoy en día la colonoscopia no es una técnica molesta, es una técnica que se hace con sedación profunda, y con lo cual la mayoría de los pacientes no tienen ninguna percepción del procedimiento. Hay que hacer una preparación intestinal previa, pero incluso con los laxantes que utilizamos hoy en día, que son preparaciones mucho menos volumen de la que se utilizaban hace 10 o 15 años, pues es una prueba que no es incómoda en lo absoluto. Y ahora, Caloli, quería que nos contaras tu caso, porque si no he entendido mal, tu experiencia fue diferente, porque tú sí tenías ya síntomas, ¿verdad? Yo me encontraba molesta porque, como por mi trabajo tengo que almorzar muchas veces fuera, cenar, pues me sentía rara a veces cuando tomaba algún alimento. Y acudo al digestivo, y entonces ya decidí ahí, por descarte, hacerme una prueba de Helicobacter pylori, que nada tiene que ver con esto. Y no hay que asustarse tampoco, porque no tiene ninguna relación. Bueno, ya lo explicará usted, doctor. Y como tenía 51 años, tenía pues ya la edad para hacerme el cribado, aprovecha el digestivo y me manda también la sangre oculta en heces. Y ahí es cuando da también positivo, y ya me hace automáticamente la colonoscopia. Sí, fijaos aquí lo importante, y es los síntomas que cuenta Caloli son lo que los médicos llamamos inespecíficos. Realmente hay un montón de condiciones, de hecho muchas de ellas ni siquiera relacionadas con el colon. Una gastritis, una intolerancia alimentaria, cualquier de esos escenarios puede producir síntomas que son indistinguibles. De hecho, en su caso, lo que hizo que el diagnóstico no se demorara es porque su médico era consciente de que a partir de los 50 años aumenta el riesgo, y por eso decidió hacerle un test en principio con unos síntomas que estaban poco relacionados. Y aquí esta es una lección que podemos sacar todo, de que por favor, si hay cualquier síntoma digestivo persistente, síntomas que persisten durante muchas semanas y no hay mejoría y no hay una explicación, no dependen de que uno haya cambiado un tratamiento, que le hayan mandado antibiótico, es preferible consultar siempre con el médico de familia. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el grupo de edad en el que está aumentando más el cáncer de colon es el grupo de gente joven. Y esto hace que muchas veces gente que porque tiene 30, 35 años dicen yo no estoy todavía en el grupo de riesgo, porque todos hemos escuchado que a mayor edad el riesgo aumenta, y muchas veces consultan tarde, o incluso los médicos tienden a tener un bajo índice de sospecha porque dicen bueno, esto es poco frecuente que una persona de esta edad. Entonces es importante, por favor, que cualquier síntoma persistente lo consultéis con vuestro médico, que él os dirá cuál es la mejor pauta a seguir, que puede ser hacer el test de cribado o hacer cualquier otro test.
Y yo, para terminar, quería preguntaros simplemente, en primer lugar, agradeceros que apoyéis esta iniciativa de FEAD, porque creo que el hecho de que vosotros, que habéis sufrido esta enfermedad, pero sobre todo que la habéis superado con éxito gracias a un diagnóstico precoz, creo que el que vosotros contéis vuestra experiencia ayuda mucho a que llegue mucho mejor a las personas. Entonces no sé si queréis decir algún mensaje antes de despedirnos. Sí, bueno, yo en mi caso aconsejo a la gente que se haga el cribado, porque yo ahora mismo estoy aquí gracias al cribado que se hizo, porque si no... Yo en ningún momento creía que yo hacía una vida normal, no tenía molestias de nada, y para mí fue una sorpresa. Hay poca concienciación de lo importante que es esto. La gente, en mi caso, es un pueblo pequeño que nos conocemos todos, y cuando nos conocíamos y cuando se enteraron que yo sin tener ningún síntoma me encontraron esto, algunos recibieron una segunda carta y se hicieron el cribado porque se dieron cuenta de lo importante que era hacer esto. Es muy importante, no cuesta nada, no es doloroso, es gratis. Hay que hacérselo. Lo tiene todo. Ánimo, sí. A mí me tocó no el gordo de Navidad, el gordo del bonoloto de la lotería, o sea que me salvó la vida. Qué bueno. Es que yo, a lo que acaba de decir Joaquín, lo apoyo en todo su contexto, y la verdad que solo decir que no hay que tener miedo a nada, ni a la colonoscopia, ni a lo que pueda venir de atrás. Totalmente, totalmente. Yo creo que esto es un buen ejemplo de casos de éxito. Afortunadamente ellos han superado ya su enfermedad y por eso están aquí con nosotros hoy contándonos esto. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Animaros por favor a todos que difundáis esta información, que participéis en las campañas de cribado de vuestras comunidades autónomas. La mayoría de la gente que recibe la invitación hoy en día no la atiende, así que por favor animaros y animar a vuestros familiares y vecinos a que lo hagan. Y por mi parte nada más despedirme y pediros que sigáis atentos a las iniciativas de FEAD sobre la mejora de los resultados en salud, y hasta la próxima.